Y en las escrituras que nosotros hoy tenemos, sabemos de antemano que son escrituras que están incompletas, ¿ok? En las escrituras hay libros que los discípulos leían, los discípulos del Mesías y el Mesías mismo los leían, estaban al alcance de ellos, pero por alguna razón salieron del canon, ya no están, hoy no las tenemos a nuestra mano y precisamente uno de esos libros es el libro de Enoch, ¿ok? Ese libro a nosotros nos han hecho creer que es un libro que es apócrifo y que no es inspirado por Yahweh, pero si lo encontramos, si buscamos en Judas, Judas hace mención de ese libro y nos dice también respecto a estos profetizó Enoch, o sea que está diciendo que Enoch fue considerado un profeta para ellos, ¿verdad? Que dice que es la séptima generación desde Adán diciendo, he aquí Yahweh viene con sus santos millares de ángeles, ¿ok? Esto nos enseña a nosotros que precisamente Judas y los demás discípulos estudiaban con este libro. ¿Quién más nos dice a nosotros las escrituras que fue Enoch? En Génesis nos dice que Enoch fue bien placentero a Yahweh y él tampoco fue encontrado porque Yahweh lo trasladó, Yahweh lo tomó, ¿ok? Él no observó la muerte porque Yahweh lo llevó. ¿Sí? Pero claramente se nos está diciendo que él fue un profeta y que fue un hombre placentero a Yahweh. Él fue el bisabuelo de Noé, es decir, que él viene del linaje para llegar a nuestro Mesías. Pero ¿por qué si él fue un hombre que fue, bueno, tan conocido o tan, eh, que fue considerado un buen hombre dentro de la Biblia? Vamos a mirar aquí, este, en Wikipedia nuevamente vamos a observar el libro de Enoch, ¿ok? Vamos a observar por qué es que la vida de Enoch nosotros hoy no la podemos encontrar en las escrituras como profeta, igual que las demás personas que leían anteriormente la palabra. En el primer versículo, en el primer párrafo, leemos el libro de Enoch, dice, es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de los patriarcados de Etiopía y de Eritrea de la iglesia de Copta. ¿Quiénes son estos los patriarcados de Etiopía? Pues son parte de las 10 tribus dispersas que se encuentran aquí, ¿ok? Para aquellas personas que creen que no hay registro de las tribus dispersas, sí hay y muchas, solamente falta pues el investigar un poco. Dice, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas. Es decir, hay muchas iglesias que sí lo consideran canónico, nos dice aquí, pero las iglesias cristianas no. Dice, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códigos de la Septuaginta del Vaticano, Papiros, Israel, dice, lo incluyen en el Tanaj a diferencia de los demás judíos actuales que lo excluyen. También aquí en el siguiente versículo encontramos que el libro de Enoch, fíjate aquí, el libro de Enoch contiene material único sobre los orígenes de los demonios y gigantes y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio es narrado en el Génesis, había sido moralmente necesario, una exposición profética del reinado de los 1000 años del Mesías. Este libro es extremadamente importante para nosotros, ¿ok? Precisamente esa fue la razón por la que fue eliminado del canon. No fue eliminado por falta de que no fue inspirado por Yahweh, que no fue inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, hay muchas citas bíblicas que corroboran, que afirman y hacen mención de este libro, que están confirmando que hay una unicidad, que la suma de la palabra es la verdad, que no es un libro que está afuera. Pero me gustaría seguir leyendo contigo que en qué momento es en donde fue quitado, porque como te mencioné ahorita, los discípulos lo leían, el Mesías lo leían, ¿ok? Aquí en la parte en donde miramos los cristianos y el libro de Enoch, aquí tú vas a encontrar muchísimas personas que murieron precisamente por defender a este libro, porque sabían y tenían el conocimiento de que era un libro positivo para nuestra vida. Pero si observamos aquí un poquito más abajo, dice argumentos para excluir el libro de Enoch de las versiones de la Biblia, ¿ok?
Y bueno, aquí es en donde nosotros vamos a observar que nos dice que en el año 364 fue en donde se quitó este libro. Esta carta fue quitada precisamente por Constantino el Grande, que fue precisamente Constantino en el año 364, que fue él el que quitó este libro del canon, ¿ok? Y no tiene muchísimo. Fue en donde se hizo el, la reunión ecuménica entre políticos religiosos y obispos, ¿ok? Para formar la nueva, lo que ellos llaman la nueva iglesia del cristianismo. En este tiempo fue precisamente que se hizo este cambio. Todo esto yo te lo menciono, ¿por qué? Porque que sepas que no es verdad que es un libro que no está inspirado por Yahweh. Este libro es muy importante para que usted lo lea. En este libro usted va a encontrar toda la historia de la humanidad, desde el inicio hasta el final, de los ángeles caídos, ahí se refuerzan los escritos del Génesis, del Apocalipsis. Ahí va a encontrar usted acerca de los nefilim o de los gigantes, de la actividad demoníaca que hay actualmente. Todo esto usted lo va a encontrar en ese libro y precisamente si lo quitaron es precisamente porque es un libro muy revelador y porque muchos desean que el pueblo de Yahweh permanezca en ignorancia. Asimismo, también como el libro de Enoc fue intencionalmente eliminado de las escrituras, hay otros libros también que fueron eliminados y que incluso estos libros pues los estudiaba el pueblo de Israel, los discípulos y el Mesías mismo. Y estos libros están descritos en las mismas escrituras. Y de antemano nosotros sabemos que la palabra que nosotros tenemos es inspirada por Yahweh y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Y ha pasado por un proceso de canonización en donde ha cumplido los estándares de que ha sido inspirada por Yahweh y que no contradice ninguna de las demás escrituras. Entonces, el primer libro que ha sido borrado o perdido de la Biblia es el libro de las batallas de Yahweh. En Números encontramos, por tanto se dice en el libro de las batallas de Yahweh, lo mismo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Aquí el autor está siendo muy explícito y no da lugar a ninguna duda sobre la existencia de este libro. Por otro lado, también encontramos el libro de Jaser o Yashar en hebreo. En las escrituras encontramos 2 versículos que hablan de este libro. Nos dice en Josué: y el sol se detuvo y la luna permaneció estática hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser o Yashar? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. La otra cita es en 2 de Samuel: y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Este libro era muy popular entre el pueblo de Israel, aparte de que también confirma la ley o la Torá de Yahweh, que fue dada por medio de Moisés, y toda la aceptación que el pueblo de Israel tuvo por ella. El siguiente libro fue también el libro de las leyes del reino. En 1 Samuel encontramos: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahweh. Este libro se le conoce hoy como el libro de las leyes del reino y el autor es el profeta Samuel. Sabemos que él fue un verdadero hombre de Yahweh. El siguiente libro es el libro de los hechos de Salomón. Encontramos en Primera de Reyes los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y él logró y su sabiduría. ¿No está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Imagina que él fue un hombre lleno de sabiduría. Él aparte escribió más de 3000 proverbios. Y la pregunta es, ¿dónde está ese libro? Esto nos lleva realmente a reflexionar en la mano del adversario que desea borrar la verdad de Yahweh. Otro libro que las mismas escrituras describen, pero que hoy está perdido, no está a nuestro alcance, es el libro de las profecías de Ahías Silonita y el libro de las profecías del vidente Ido. En Crónicas encontramos los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán? En la profecía de Ahías Silonita y en la profecía de el vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Nuevamente aquí el libro del profeta Natán y 2 libros más de otros profetas, el de Ahías e Ido, 2 profetas que no nos son comunes y que quizás es la primera vez que nosotros los escuchamos, pero sin embargo fueron también siervos de Yahweh. Otro libro fue precisamente el libro de las crónicas de Samuel vidente, el libro de las crónicas del profeta Natán y el libro de las crónicas de Gad vidente.
encontramos la descripción. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. Este libro, pues claramente que actualmente sí lo tenemos en las escrituras, los escritos del profeta Samuel. Pero estos dos siguientes no los tenemos. Y aquí nos está diciendo que los hechos del rey David fueron escritos aquí, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. El siguiente libro es el libro de Semayas. Nos dice en Crónicas: y las cosas de Roboam y primeras y postreras no están escritas en los libros del profeta Semayas y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Aquí encontramos que aparte del libro del profeta Semayas, nuevamente se está mencionando al libro del vidente Ido, y estos eran libros de uso constante para ellos. El siguiente libro es Las palabras de los videntes. Encontramos en Crónicas también su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y el último ejemplo que te tengo es la carta a los laodicenses. Estas son palabras del apóstol Pablo. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aquí nos muestra que la iglesia de Colosenses leyó la carta enviada a los laodicenses, y por alguna razón esa carta intencionalmente no la encontramos en las escrituras actuales. Por otro lado, también existe el libro de Jubileos. De igual manera, es un libro que complementa el Génesis y la creación. Se le conoce como el Apocalipsis de Moisés, y basta solamente con leerlo para darse cuenta que en nada contradice a las escrituras. Desde luego que existen muchos libros que pueden contradecir las escrituras, pero no es el caso de estos que las mismas escrituras están mencionando. Y el propósito de este video ha sido el meditar en la modificación que ha habido en las escrituras que hoy tenemos, y que es bueno reconsiderar absolutamente todo lo que escuchamos e investiguemos por nuestra propia cuenta. Recordemos que nosotros constantemente le estamos orando al Padre y le mencionamos lo que su palabra dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que hay muchas más cosas que nosotros desconocemos y que Yahweh, nuestro Creador, desea mostrarnos. Pero a veces nosotros mismos ponemos obstáculos cuando nos forjamos un escudo por enseñanzas premeditadas que hemos recibido, donde aún en muchos lugares se rechaza la misma Torá que ha sido pasada por el proceso de canonización y se considera inspirado por Yahweh, pero las personas lo rechazan creyendo que es solamente para cierto pueblo. Y la verdad es que ahí es en donde nosotros vamos a encontrar la verdad y los tesoros ocultos que Yahweh desea mostrarnos. Pero la realidad es que hay mucha gente que está comenzando a despertar y que está empezando a investigar por sí mismo y se está empezando a dar cuenta de la verdad que hay en las escrituras. Espero que este video haya sido de bendición. Hágame saber sus comentarios y le animo a compartir. No olvide también suscribirse para juntos continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Creador. Bendiciones.